Un saludo a todos, les saluda el ingeniero Paul Medina de la empresa Tip Engineering y el día de hoy hablaremos de cómo definir las hipótesis de cálculo de conductores que sirve como data de entrada para el posterior cálculo mecánico de conductores eléctricos, como base esencial en el diseño de proyectos de líneas de alta y media tensión. El objetivo del presente video es analizar todas las variables medioambientales, eléctricas y normas legales vigentes para definir las hipótesis de cálculo de los conductores. En este caso nos basaremos en el diseño de la línea 10 kV en la unidad minera San Rafael, en la cual se tiene previsto la implementación de conductores de 300 mm² AAC para la línea troncal y conductor de 150 mm² AAC para las derivaciones o los tramos finales de la línea, así como el uso del cable de fibra óptica tipo OPGW como cable de guarda a lo largo de la línea 10 kV. Y en relación a dichos conductores mencionados, realizaremos la explicación. A continuación se muestra el trazo de ruta de línea, en el cual se aprecia la troncal que va desde la subestación San Rafael 138 kV hasta el inicio de las futuras cargas. Toda esta línea troncal, como lo he mencionado, posee un conductor de 300 mm² AAC y está en el rango desde una cota mínima desde los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, a lo largo de toda la línea se presentan cotas superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar. En las derivaciones o en los tramos finales de la línea se tiene previsto implementar conductor de 150 mm² AAC y la cota oscila entre los 4.500 y los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hay que tener en cuenta estas cotas, ya que según el Código Nacional de Electricidad, en base a esas alturas o cotas, se realiza la diferenciación de las zonas de carga, como lo vamos a ver a continuación. Para iniciar con la explicación de las premisas de diseño, arrancaremos con la normativa eléctrica vigente. Como lo mencionaba, existen zonas de carga o áreas que están estipuladas en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 como normativa nacional vigente. Tenemos 4 áreas o 4 zonas de carga, pero para el proyecto que hemos mencionado vamos a actuar precisamente en 2. En el área 2, que presenta una elevación desde los 4.000 hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar, el cual la aplica para el conductor de 150 mm², y el área 3, que presenta elevaciones superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, el cual aplicaría para el conductor de 300 mm² AAC. Entonces, es en base a esta normativa eléctrica vigente que tenemos los casos, por ejemplo, de solo viento, en el cual nos establecen una velocidad horizontal del viento de 120 km/h para el área 3, una velocidad de 113 km/h para el área 2 y temperaturas de 0 grados para el área 2 y temperaturas de menos 5 grados para el área 3. También tenemos casos de solo hielo, también tenemos casos combinados de hielo y viento. Por ejemplo, para el área 2 se presenta un grosor del hielo de 12 milímetros y para el área 3 un espesor de 25 milímetros. Respecto a las velocidades, tenemos para el área 2 56 km/h y para el área 3 61 km/h. Y respecto a las temperaturas, tenemos temperaturas de menos 5 grados para el área 2 y menos 10 grados para el área 3. Entonces, como referencia tenemos lo establecido en el Código Nacional de Electricidad Suministro 2011 como una de las premisas para la elaboración de las hipótesis de cálculo. Otra premisa es las condiciones climatológicas propias del sitio del proyecto. En relación a la información obtenida por Cenami, el Cenami cuenta con un portal web en el cual se puede acceder y se puede descargar todos los datos históricos, datos hidrometeorológicos a nivel nacional. Entonces, a través de sus estaciones existentes aledañas al área de influencia del proyecto, se obtienen las siguientes temperaturas. Por ejemplo, tenemos la temperatura ambiente mínima, que está en menos 7 grados, la temperatura ambiente máxima, que está en 20 grados, y la temperatura ambiente promedio,
en 5 grados. Todos estos datos son obtenidos, como les menciono, en el portal web del CENAMI y asociados a la región Puno. El último dato es el más relevante, el cual se tomará como base para la hipótesis de templado en los cálculos mecánicos de conductores. Una premisa de diseño adicional es tener en cuenta la capacidad térmica o la ampacidad de los conductores, en la cual mediante una simulación a través de un software, el cual es el PLC-CAD, se obtiene una curva característica del conductor. En este caso hemos reflejado la curva característica del conductor 300 mm² CCC, una curva de temperatura versus corriente. Entonces, teniendo en cuenta la máxima demanda del proyecto o la máxima potencia por transmitir, se obtiene la corriente en amperios, y mediante la utilización de la curva mencionada obtenemos la máxima temperatura. Esta máxima temperatura será la utilizada para la condición de máxima flecha en la hipótesis de cálculo definida. Entonces, de acuerdo a las premisas que hemos visto, tanto como condiciones climatológicas, las condiciones establecidas por la normativa vigente, las condiciones de máxima temperatura establecida por la capacidad térmica del conductor, tenemos finalmente la definición de las hipótesis de cálculo. Como les mencioné en la etapa inicial del video, tenemos dos áreas claramente definidas. El área 3, el cual contempla altitudes o cotas mayores a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y un área 2 para altitudes que oscilan entre los 4.000 y los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para el área 3, representada por altitudes mayores a 4.500 y asociada directamente al conductor de 300 mm² CCC, se obtienen las siguientes hipótesis de cálculo. La hipótesis 1, que es la hipótesis de templado, se tiene una temperatura de 5 grados, un viento nulo y un hielo nulo. La segunda hipótesis, definida como mínima temperatura o solo hielo, se tiene menos 10 grados, un viento nulo y un espesor de 25 milímetros de hielo. La tercera hipótesis, combinada o de hielo y viento, una temperatura de menos 10 grados, una velocidad del viento de 55 km por hora y un espesor de 12 milímetros. La cuarta hipótesis, de máximo viento, una temperatura de menos 5 grados, una velocidad de viento de 120 km por hora y hielo nulo. Y la última hipótesis, representada por la flecha máxima o máxima temperatura, está representada por 60 grados con viento y hielo nulo. Estas son las hipótesis de cálculo definidas para el área 3, o mejor dicho, para el conductor 300 mm². También tenemos el área 2, representada para cotas entre los 4.000 y los 4.500. Por ejemplo, tenemos la condición o la hipótesis de cálculo número 1, que es la condición de templado, con 5 grados, que representa la temperatura promedio obtenida a través de la información del CENAMI, una velocidad de viento y hielo nulas. La segunda hipótesis, en menos 5 grados, un viento nulo y un espesor de hielo de 12 milímetros. Una tercera hipótesis combinada de hielo y viento, con menos 5 grados, una velocidad de 50 km por hora y un hielo de 6 milímetros de espesor. La cuarta hipótesis, de máximo viento, con una temperatura de 0 grados, una velocidad de 113 km por hora y un hielo nulo. Y la última hipótesis de cálculo, tenemos la flecha máxima o la máxima temperatura, representada por los 60 grados como máxima temperatura en el conductor. Estas son las hipótesis definidas para el área 2 o directamente para el conductor de 150 mm². Entonces, es en base a estas hipótesis de cálculo establecidas que se realiza el cálculo mecánico de conductores. Entonces, a manera de conclusiones o aplicaciones, tenemos, por ejemplo, un resumen del cálculo mecánico del conductor de 300 mm² con un EDS de 15%. Por ejemplo, esto se simuló a través de un software, o también se puede elaborar una hoja de cálculo con los respectivos cambios de estado, y en el cual está ligado, como les mencionaba, a las hipótesis de cálculo que uno define para el proyecto.
Nuestro proyecto contemplaba desarrollarse en la región Puno y a una altura hasta los 5000 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que existe la presencia de hielo. En algunos otros proyectos, por ejemplo en la costa del país, solamente se podrían definir 4 hipótesis, ya que no existe, digamos, las condiciones asociadas al hielo. Bueno, para nuestro proyecto se definieron 5 hipótesis que ya se han mencionado, y a través de simulaciones o a través de hojas de cálculo se obtienen los siguientes resultados. Por ejemplo, tenemos la relación de vanos desde los 10 hasta los 150 metros. En este caso puede seguir o puede continuar la simulación y se obtienen las respectivas flechas tanto para la hipótesis 1, para la hipótesis 2, para la hipótesis 3, la cuarta y la quinta. Por ejemplo, nosotros tenemos la máxima flecha en la hipótesis 5. Podemos apreciar que llega hasta los 3.28 metros de flecha en el vano de 150 metros. Y todos estos resultados de cargas y flechas son también valores importantes, por ejemplo, para el cálculo mecánico de estructuras, para tener en cuenta las cargas asociadas a los conductores, a los tiros, las flechas para evaluar el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad en los cruces con redes existentes o en los cruces con carreteras. Entonces, estas son las aplicaciones que se obtienen a través de la definición de las hipótesis de cálculo. Es muy posible que desarrollemos también un video específico para ahondar un poco más en el tema de los cálculos mecánicos de conductores. Bueno, en esta etapa final del video, agradecerles por el tiempo brindado y espero nos puedan seguir acompañando en los siguientes videos que iremos subiendo. Muchas gracias.